Mi padre tenía un amigo cuyo nombre era Dardo y compartían mucho tiempo juntos. Solo que era muy extraño porque Dardo muy pocas veces invitaba a mi papá a su casa y lo hacía cuando no estaba su familia. Cuando la familia estaba allí, él simplemente salía, lo atendía y se iban juntos a otro lugar. O cuando era de día, solamente, a veces tomaban mates en el patio. Pero una noche estaban juntos en la casa de mis abuelos, compartiendo alguna bebida, se habían quedado hasta tarde luego de terminar de trabajar. Y bueno, mi padre al día siguiente, junto a mis abuelos, a toda la familia en realidad, iban hasta Salta, hasta la capital, porque era el cumpleaños de un familiar y iban a pasarlo todos allí. Mi papá se dio cuenta entonces que Dardo, cuando se fue de la casa esa noche, se había olvidado un sobre, es decir, un sobre de esos de cuero, tipo cartucheras, donde tenía algunas pertenencias, algunas cosas. Entonces mi papá pensó en llevárselo porque al otro día iban a estar en Salta, se iban a quedar 2 días en Salta y pensó que tal vez Dardo podría necesitarlo. Entonces le dijo a mi abuelo: ya abuelo, voy a dejarle esto a Dardo, que se lo olvidó. Dardo vivía a unas 6 cuadras de casa. Era un lugar despoblado, en realidad no es que se trataba de un gran barrio, sino que había en esa zona ahí muchas plantaciones, muchos por aquel momento terrenos desocupados, y mi papá se fue. Mi papá se fue hasta la casa de Dardo. Y cuando llegó a la casa, golpeó las manos, comenzó a escuchar que alguien lloraba, escuchó un lamento. En realidad no es alguien que lloraba de dolor, sino que lloraba como un lamento, algo así por el estilo. Y entonces comenzó a llamar Dardo comenzó a llamarlo por el nombre. Y en un momento vio él una luz extraña que provenía de una pequeña habitación que había hacia el fondo de la propiedad, que no estaba del todo cerrada. Es decir, una habitación normal tiene 4 paredes, esta tenía 3. El frente estaba abierto porque era un lugar que utilizaban durante el día, como muchas casas de campo, y vio una luz de un vislumbre particular que salía de allí. Era una luz de color morada. Luego me dice que es una luz como aquellas que utilizaban en los velorios, esos fluorescentes de color morado que se ponen en los velorios. Y él no sabe por qué, pero en un momento sintió algo y al bajar la mirada vio a un perro negro. Entonces repentinamente sintió miedo y al ver que alguien salía al patio, en vez de quedarse parado allí porque él iba a buscar a su amigo para devolverle las cosas, corrió hacia uno de los costados y se quedó escondido entre unos árboles que ven allí. No sabe por qué hizo esto, pero entonces vio pasar al papá de su amigo y a su madre hacia esta habitación. Lo extraño es que cuando iban por la mitad del patio, se pusieron de rodillas los dos, de espaldas a esa habitación de donde provenía esa luz, y comenzaron a caminar de rodillas hacia atrás hasta llegar a esta habitación. Cuando lo hicieron, se reclinaron sobre el piso como adorando algo, y recién entonces, después de eso, se dieron vuelta, siempre de rodillas,
A él le pareció muy extraño esto, no sabía qué es lo que estaba pasando, no entendía absolutamente nada. Y entonces se acercó un poco más, curioso, como para mirar. Y al acercarse, vio que delante de los padres de su amigo, es decir, del papá y de la mamá, había como un pedazo de un tronco de unos 50 centímetros, un tronco ancho, que era ya una brasa de ese tamaño, una brasa muy grande, es decir, este tronco que tendría más o menos 60 centímetros de diámetro también, es decir, una cosa importante, era toda una brasa. Y sobre el tronco había un cajón de muertos, había un ataúd pequeño, como si fuera de un bebé. Y la luz violeta, provenía desde adentro del cajón. Desde adentro, desde el ataúd, surgía la figura de un chiquito que sacó las manos y se quedó de frente mirando al papá y a la mamá de su amigo. Dice que sus movimientos asustaban. Estaba completamente desnudo y su rostro era demoníaco. Tenía la cabeza muy grande en relación a su pequeño cuerpo. Pero luego se paró dentro del cajón y fue creciendo hasta quedar del tamaño de una persona normal, es decir, de 1,70 m, un poco más, completamente desnudo y con las patas como si fueran las de un animal, como una cabra. Completamente desnudo. Dice que hacía unos ruidos increíbles y que habían 3 o 4 perros que pertenecían a la familia y que los perros desde el patio, como cuando uno los reta, como cuando uno les pega o los reta, caminaban echados, pegados al piso, como asustados, llorando, yendo hacia donde estaba el cajón, los perros, y aullando sin parar. Yo para ese momento estaba, cuando me di cuenta, temblando completamente del miedo, pero paralizado. Es una sensación horrible, no poder moverse. No me respondía ningún músculo del cuerpo y observaba toda la situación. Aquella aparición que les cuento salió del cajón, se paró delante de los padres de mi amigo y entonces de pronto se sentó como si fuera a hacerlo sobre el cajón, pero ellos mismos se encargaron de levantarse y correr ese cajón hacia uno de los costados. Y esta aparición se sentó sobre ese tronco, que era una brasa del que les cuento, y levantó los pies. Estaba sentado sobre el tronco con los pies arriba cruzados. Y ellos estaban como adorándolo. Es increíble, los perros estaban echados y daban vuelta, quejándose y llorando todo el tiempo. Fue una imagen tremenda para mí. Yo estaba tratando de moverme o de hablar, con mucho miedo, y entonces vi que el papá de mi amigo, con una pala, comenzó a hacer un pozo delante de esta aparición. Creo que hizo 5 o 6 paladas, no era un gran pozo, pero una vez que pudo abrir la tierra, allí puso algo, no sé qué. Yo lo único que logré ver es que era algo que estaba envuelto en telas y luego lo enterró. En ese momento sentí tanto miedo que comenzaron a fallarme las piernas y caí arrodillado. Yo también. Yo pensé que era del miedo. Luego me di cuenta que aquella aparición
se había percatado de que yo estaba ahí. Y yo caí también de rodillas, como adorándolo, y me di cuenta de eso. Y quise resistirme, entonces me tiré hacia atrás, como acostándome sobre mi espalda, mirando al cielo, y fue el único momento en el que pude invocar a la Virgen. Mi padre era muy devoto de la Virgen, según él nos cuenta. Bueno, él dice que pudo invocar a la Virgen en ese momento, pero que no podía moverse. Estaba arrodillado y acostado hacia atrás con la espalda sobre el piso. Veo que a cada uno de sus lados se pararon el papá y la mamá de su amigo. Y entonces aquella aparición se hizo hacia atrás y él la perdió de vista porque no podía moverse. En un momento, el papá de Dardo lo tomó de los brazos y lo ayudó a levantarse, y él no podía reaccionar. Y entonces comenzaron a llevarlo hacia donde estaba ese tronco, que era como una brasa, y le decían que se arrodille, como para adorarlo. Estaba nuevamente el cajón allí arriba de este tronco. Bueno, como mi papá se negaba, comenzó a sentir que lo azotaban en la espalda, pero él no veía a nadie. No sabía cómo salir de esta situación y no lograba reaccionar. Y entonces vio que aquella luz morada que salía del cajón se hacía más intensa. La única reacción que tuvo mi padre en ese momento fue escupir hacia el cajón. Y entonces sucedió algo increíble. Desde adentro salió como una sombra que lo cubrió y lo tiró al piso y comenzó a recibir golpes en todo el cuerpo, En un pequeño momento de lucidez que tuvo, volvió a invocar a la Virgen y fue como si dejaran de pegarle. Y entonces reaccionó y comenzó a pedirle a la Virgen que lo protegiera y a rezarle a la Virgen. Escuchó un grito muy fuerte y esta sombra se hizo hacia atrás hasta desaparecer en el cajón nuevamente. El papá y la mamá de Dardo lo tomaron nuevamente del brazo y lo fueron sacando prácticamente arrastrando hasta afuera en la calle. Es decir, una calle de tierra del otro lado del alambre de la casa, y lo dejaron en el piso. Él se quedó allí se sentó hasta que pudo reaccionar, recuperar el dominio de su cuerpo, y vio entonces cómo la luz, aquella que veía, aquella vislumbre violeta y la luz de ese tronco hecho una brasa, desaparecían. Pasaron unos minutos hasta que él pudo recobrar el dominio de su cuerpo y comenzó a caminar como para volver a su casa, dolorido de los golpes que había recibido en ese momento y muy asustado. Cuenta que durante gran parte del camino una sombra caminaba a su lado y él sentía un frío intenso que le recorría el cuerpo. Cuando estaba a 2 cuadras de la casa de mis abuelos, es decir, de su padre, se cruzó con Dardo, que venía de frente. Dardo, al verlo, le preguntó qué le había pasado, por qué estaba así, y él se sentó en el piso y se largó a llorar. Pudo contarle a duras penas lo que le había sucedido a Dardo, y mientras él lo escuchaba solamente en silencios. Lo ayudó a levantarse, lo llevó hasta su casa y Dardo se fue a la suya. El día siguiente, Dardo no apareció. Mi papá le contó a sus padres lo que había sucedido y mis abuelos le dijeron que ellos sabían que los abuelos de Dardo eran curanderos, se decía en la zona, que habían pactado con un demonio, y al parecer los papás de Dardo habían continuado con esto. A los 3 días apareció Dardo. Mi papá tenía prohibido verlo asomarse a la casa de ellos, pero Dardo quiso hablar con él y le contó entonces que él nunca lo había invitado a su casa y él no se quedaba en las noches de los viernes particularmente en su casa,
y algunas otras noches porque era cuando sus padres hacían las ofrendas o los despachos, que él se había criado con eso, y él estaba atormentado por estos espíritus malignos porque él no quería continuar lo que habían iniciado sus abuelos. Entonces él se iba de la casa, pero que nunca había querido contarle.